Aleluya. Di conmigo muy fuerte, gloria a Dios. Di conmigo, huele a libertad. Dios es bueno y Dios es poderoso, amado. Qué bueno que estás aquí. Gracias a Dios por los que están en Facebook. Los que están en Facebook, atentos al mensaje, amados, atentos. Hoy Dios nos va a hablar a todos de una o de otra forma. Es un mensaje que nos va a enriquecer porque es un llamado del cielo para el pueblo de Dios. Él es bueno, Él es todopoderoso, Él es el Señor. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos hable. Todos necesitamos que Él nos hable. Todos tenemos necesidad de su voz y sobre todo entender los tiempos. ¿Sí? Cierra tus ojos un momento, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendigo a todos los que están escuchando esta oración. Y te pido, mi Señor, que abras su entendimiento, que les des revelación de este tiempo, que tú hagas obra preciosa y poderosa en la vida de cada uno, que tu palabra, Señor, salga de tu altar, llegue hasta el corazón de tus hijos, cumpla su propósito y regrese a ti con frutos. Te bendigo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor. A ver si me ayudan en pantalla. Pónganme, por favor, Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Primera de Crónicas 12, 32. Vamos a ver algo interesante, algo que Dios ha venido hablando las últimas semanas y he soltado en cada reunión así como semillitas de esto. Pero dice la palabra de Dios que de la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Di conmigo, sabían. En la Reina Valera dice, entendían los tiempos. Qué importante es entender los tiempos, qué importante es saber lo que está pasando. Nos decía Bernardo hace un momento, a partir del próximo lunes es semáforo verde, pero no para que nos volvamos locos. Si aprendimos, no debemos cometer el mismo error del año pasado, ¿verdad? No es para volvernos locos. Yo también creo y siento de parte de Dios que ahora va a ser diferente. El final está cerca. Di conmigo, el final está cerca. Y qué importante es entender los tiempos y no solo andar como loco porque soy cristiano, sino entender los tiempos de Dios. Hay tiempos para todo. El libro de Eclesiastés dice que hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Parece algo muy simple, pero lo dice la palabra de Dios. Y sabes, el Señor me llevaba a recordar un mensaje que prediqué el día 4 de abril del 2020. ¿Cómo pasó el tiempo? Estaba comenzando este asunto. Fue una transmisión. El lugar, aquí la iglesia estaba cerrada. De los momentos más tristes que he pasado en el ministerio. Porque qué difícil no estar en el altar. Qué difícil. Y a diferencia de la mayoría de las iglesias, porque mira, la mayoría de las iglesias se volvieron locos diciendo, no se cerró la iglesia, se abrieron muchas iglesias en cada casa y eso fue un error garrafal. Eso, número uno, no fue así, porque esas casas no se hicieron altares. La mayoría de los hogares, mientras estaba la alabanza, tenían unos chilaquiles en las manos, tenían un café, estaban en pijama, greñudos, ¿verdad? Eso está muy lejos de ser un altar, ¿verdad? Sentados en una sala cómoda, está muy lejos de ser un altar. Me llamaba la atención ahorita que dirigía Bernardo, todos los versículos que él usó, en todos hablaba de decretos de Dios.
Los decretos de Dios, y los decretos de Dios son las formas de cómo nos relacionamos con Dios. Y por eso es que muchos hogares, realmente la mayoría no fueron iglesia, fue un centro vacacional con una predicación en la pantalla que sirvió en su momento. Pero nosotros recibimos una instrucción de parte de Dios. Y el 4 de abril del 2020, el mensaje que estábamos predicando en ese momento era: no te acostumbres, tenemos que regresar a casa. Tenemos que regresar a casa. Tenemos que estar ahí. Y quiero hablarte del pasaje que mencionamos en ese tiempo, porque el Señor nos hizo saber, viene un tiempo complicado, ¿sí? Y lo relacioné en la predicación, que era como para el pueblo judío cuando fue llevado al cautiverio y estuvieron lejos de Jerusalén. Lejos de Jerusalén. Y la cita de ese tiempo fue el Salmo 137, versículo 1. Si me lo ponen en Reina Valera, por favor. Sí, y habla de ese tiempo en el que ellos están en Babilonia. Y dice la palabra de Dios: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. ¿Sí? Imagínate qué triste. Sión, el monte Sión, Jerusalén, monte Moriah, es el lugar de adoración, en donde hasta el día de hoy, mira, si tú vas a Jerusalén, ese lugar es algo especial. La gente va a orar, la gente va a alabar, va a adorar. Es un lugar de fiesta, es un lugar ruidoso, porque la gente quiere estar ahí buscando a Dios. Y en ese tiempo, el 4 de abril del 2020, enseñábamos que nuestro Jerusalén es este lugar donde nos congregamos, donde es necesario estar juntos. Y el mensaje era: no te acostumbres, vamos a regresar. Pero tristemente, muchos no sintieron como los judíos, que se sentaban y lloraban acordándose de su lugar de adoración. Algunos han creído que son vacaciones, pero las vacaciones ya llevan año y medio. ¿Sí? Año y medio, y creen que son vacaciones y ya les cuesta trabajo venir y reunirse y estar juntos. Dice el versículo 2: sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían, en el versículo 2, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. ¿Sabes? Ese tiempo, cuando nosotros hemos tenido abierto todo el tiempo que el gobierno ha permitido abrir, ¿verdad? Hay lugares que este fin de semana, desde que comenzó la pandemia, apenas van a regresar este próximo fin de semana, y no está mal. O sea, lo que Dios le haya dicho al pastor está bien, pero sabes, en los semanas, en los tiempos donde aquí estuvo cerrado, era muy triste venir y ver todo apagado, y ver los instrumentos pues literalmente empolvarse, ¿verdad? Y como dice aquí, las arpas estaban colgadas, las guitarras estaban guardadas, ¿sí? La batería ahí empolvándose, ¿sí? Y veníamos cada semana, pero era muy triste venir. Los chicos que venían a grabar lo entienden, qué triste era llegar y no hay gente. Ellos eran 3 que grababan y 3 que aparecían, y una persona más, Lulis, que los grababa, los filmaba. Pero qué triste, qué momentos tan tristes, y extrañar. Yo venía aquí y yo le decía: Señor, ¿cuándo vamos a estar todos? Todos, era mi oración, todos, Señor. Tenemos que salir bien de esto, tenemos que salir bien librados. Sabemos de iglesias, sabemos de un ministerio que perdió más de 60 personas en esta pandemia, más de 60 por COVID. Qué duro, aquí en Toluca.
¿sí? Aquí en Toluca. Y yo venía aquí y yo le decía a Dios, todos, que podamos regresar todos, Señor. Pero todo estaba colgado, estaba pagado, todo. Y dice el versículo 3, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían cantásemos, y lo que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Fíjate, hasta los que los llevaron presos decían, canten algo alegre. Pero para este pueblo que estaba cautivo decían, ¿cómo voy a estar alegre si no estoy en mi lugar de adoración? Trayéndolo al contexto de este tiempo, si tú eres parte de la familia Koinonía, tú deberías de estar triste por no estar aquí como estábamos antes, de la misma forma, con las mismas libertades, ¿verdad? Con esa característica de koinonía que es la chorcha. ¿Sí? Para los que no saben griego, la chorcha es cotorrear, platicar, reír, gozarnos. ¿Sí? Es algo que todavía se extraña, aunque estamos aquí, no estamos en esa libertad. Y entonces dice el verso 4, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Mientras transmitíamos desde mi casa, la verdad es que alabábamos y adorábamos, pero no era lo mismo. No era lo mismo. Y sabes, y estábamos metidos en lo que estábamos haciendo y adorábamos, sentíamos su presencia. A veces lloramos, pero ¿sabes por qué no era lo mismo? ¿Por qué no nos sentíamos bien? Porque no estabas tú. No estabas tú. Y muchos dirán, pero estaba Dios. Sí estaba Dios. Estábamos mi familia y yo, pero no estabas tú. No estabas tú. Tenemos que aprender a estar juntos. ¿Cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo vamos a estar, amados? Y es tiempo que lo medites. ¿Cómo puedo seguir alabando a Dios lejos de koinonía? Lejos de mi lugar de adoración. ¿Cómo? No es lo mismo. No es lo mismo. Qué hermoso tiempo de adoración tuvimos. ¿Sí? Me gusta, yo soy de los clásicos, viejitas pero ungiditas. Qué buenos cantos, ¿verdad? Viejitos pero ungiditos, esos traen presencia, ¿verdad? No digo que los nuevos no, me confieso, soy de los clásicos, me gusta ese tipo de cantos, pero qué hermoso es alabar a Dios. Sin en cambio, muchos tienen miedo a congregarse, pero no tienen miedo de ir al cine. No tienen miedo de ir a Walmart. No tienen miedo de ir a los portales, a la feria del alfeñique. Tremendo, ¿no? No tienen miedo. Pero ya como Facebook tenemos la transmisión, y perdón por los que están en la transmisión, pero es un llamado de parte de Dios. Es un llamado. Y dice el salmista, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Nuestro Jerusalén es koinonía. Si me olvidare de ti, koinonía, pierda mi diestra su destreza. Y dirás, pastor, eso es una locura. Lo estoy trayendo en el contexto. Jerusalén es el lugar de adoración. Ese lugar, y solo estoy citando lo que prediqué el 4 de abril del 2020. Y dice, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, preferente asunto. Es tiempo, por eso citaba lo de los hijos de Isaacar, es tiempo de que le des preferencia a estar acá. Es tiempo que le des preferencia. ¿Sí? Si antes de la pandemia te congregabas viernes y domingo, ven acá. ¿Sí? Si te congregabas los domingos de forma regular, ya no faltes.
y da un poco más, que sea algo preferente para tu alegría. Preferente, es un llamado de Dios, es un llamado que el Señor ya está haciendo. Nunca me has escuchado decir que adorar en casa era lo mejor y era lo correcto. Nunca lo cité de esa forma. No me oíste decir que era una iglesia nueva en cada casa, porque yo sé que los chilaquiles estaban bien ricos. Nosotros mismos terminábamos de transmitir e íbamos a almorzar, pero no estabas tú. No estabas tú. No estaba esas alegrías del cuerpo de Cristo. Y éramos 4 y podíamos decir, es que esta es una nueva iglesia. No es así. Dios me ha hablado hace algunas semanas que ahora es el tiempo de reconstruir, y lo había mencionado. Es el tiempo de reconstruir. Sabemos que la mayoría en Koinonía nos hemos congregado. Sí, pero muchos no han llegado al nivel donde estaban. Muchos no han llegado al nivel. Solo donde estaban, porque año y medio después deberíamos de estar mejor. ¿Sí o no? Mejor. Pero muchos no han llegado ahí. Hay muchos pretextos. Muchos pretextos. COVID sigue siendo un pretexto mientras las fiestas están activas, el fútbol, los estadios. En Ciudad de México hace 2 semanas 70% el Estadio Azteca. 70%. Ay, pastor, trae la espada desenvainada. No, es un llamado de parte del Señor. Porque la pregunta es, ¿qué debemos reconstruir? ¿Qué debemos reconstruir? Y el Señor me daba esta palabra. Hechos capítulo 2, va a ser Reina Valera, Hechos capítulo 2, 41, por favor. ¿Qué es lo que vamos a reconstruir? Dice así que los que recibieron su palabra, ¿los que qué? Recibieron su palabra. ¿Tú has recibido la palabra de Dios? ¿Sí? Dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Sabes? Pronto, porque ha habido gente que ha llegado a la iglesia y no se ha bautizado, pronto los vamos a bautizar. ¿Sí? Lo que está diciendo aquí el libro de los Hechos está hablando de los que ya están en Cristo. Dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es la primera predicación de Pedro. La primera congregación, 3,000 personas. Y está hablándote el Señor a ti. ¿Qué hace una persona que ya recibió la palabra de Dios? ¿Qué hace alguien que es ahora hijo de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Y dice el verso 42, y perseveraban. Alto aquí con esa palabra. Perseveraban. ¿Sabes? Esta palabra es muy interesante. Es la palabra griega proskartereo, que significa anhelar, perseverar, constantemente, diligentemente, asistir asiduamente a todos los eventos, adherirse estrechamente, perseverar, persistir, listo, asistir, atender, constante. Caray, todo eso es perseverar. Lo más básico que nos pone perseverar es asistir. Ojo en Facebook. Ojo en Facebook. Asistir. Antes de la pandemia ya poníamos muchos pretextos, pero ahora se vale todo, ¿verdad? Ahora se valen todos los pretextos. Y la palabra de Dios dice que debemos perseverar,
debemos asistir constantemente. Debemos de estar, debemos crecer, debemos atender. Wow, perseveraban. ¿Sí? ¿Y en qué perseveraban? ¿Sí? Y hoy vamos a ver 3 ladrillos para esta construcción. 3 ladrillos importantes. ¿En qué perseveraba esta gente? Y ya vimos que perseverar es asistir, es estar, es crecer, es esforzarse, es estar listo. Y lo primero antes, porque apenas voy en la introducción, lo primero que debes pensar es, ¿sí asisto? ¿Estoy a los niveles anteriores? El Señor le hace un reclamo a una iglesia en el libro de Apocalipsis y dice, has dejado tu primer amor. La traducción del lenguaje actual dice, has dejado de hacer las obras que hacías en un comienzo. Ay, perseveraban. Ladrillo número 1, en la doctrina de los apóstoles. Doctrina, esta palabra doctrina lo que significa es enseñanza. Perseveraban en la enseñanza. ¿Sí? Y si perseverar es asistir, crecer, estar listo, debemos de estar acá, amados. Debemos de estar acá y perseverar en el crecimiento de la palabra. Es necesario, eso hacían, esos 3,000 fue lo primero que les enseñaron. ¿Sí? El ABC de la iglesia, seguro les dijeron, hey, tienes que perseverar, ¿qué significa? Tienes que asistir, tienes que dar todo tu esfuerzo por crecer para estar listo. Perseverar. Dile a tu vecino ahí, ¿qué crees? Se acabaron las vacaciones espirituales. Así como el pueblo de Israel, ¿sí? Porque el pueblo de Israel, por causa de su pecado, Jeremías les profetizó que serían llevados cautivos 70 años. El Señor les avisó a través de Jeremías. Y entonces el Señor los llevó lejos de su lugar de adoración 70 años. Y sí, tenemos historias como Daniel orando, ¿verdad? Orando solo, pero no tenía el júbilo de Jerusalén. ¿Sí? Hay historias de gente que estaba entregada a Dios, pero la mayoría del pueblo se estaba perdiendo. La mayoría del pueblo estaba en una situación complicada. ¿Sabes? Debemos perseverar en la enseñanza. ¿Cómo persevero en la enseñanza? La clave está en Josué 1, versículo 7. Dice, sé fuerte y muy valiente. Pónganmelo en pantalla, exacto. En NTV, es así en NTV, por favor. Y dice, sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer. Esta palabra es una palabra que a muchos cristianos no les gusta. Pero dice, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones, toda la doctrina, ¿sí?, que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Pero mira, aquí está diciendo obedece, pero la pregunta sería, ¿qué obedezco? ¿Qué obedezco? Versículo número 8. Dice, estudia constantemente. Constantemente. ¿Qué tan constante te relacionas con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia al día? ¿Cuánto tiempo? Tenemos ahora tantas herramientas que son buenas, pero nos roban la bendición de meditar la palabra de Dios. Herramientas como los podcasts o los programas como espirituales, pero no reales. ¿Sí? O sea, todo ese tipo de cosas son buenas, pero nos roban. ¿Por qué? Porque muchos dicen, ya vi el programa y creen que ya no deben de leer. Y no es así. No es así. Los podcasts, los programas, ¿sí?, los YouTube,
predicaciones y todo eso no deben sustituir tu lectura y tu meditación de la palabra de Dios. No deben sustituirlo. ¿Sabes por qué? Porque lo que necesitamos es la revelación de la palabra de Dios a nuestra vida, no la revelación que le dan a otros. Y dice, estudia constantemente este libro. No dice, estudia constantemente el video de YouTube. ¿Sí? Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte, fíjate, asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. El éxito está relacionado con la palabra de Dios. Y hablo del éxito en Dios, porque puedes tener muchas palancas y medio tener éxito, pero hay quienes, ¿sí?, dan testimonio de vidas de éxito, ¿sí?, sin palancas. Vidas de éxito, testimonios preciosos y no necesitan palancas, no necesitan un conocido. Todo es por la palabra de Dios. Eso hacía la iglesia, perseverar. Y es tiempo de reconstruir. Y es tiempo que le demos prioridad a estar aquí. Es tiempo de que busquemos la palabra de Dios. Ladrillo número 2 de esta reconstrucción, la comunión. La comunión, porque dice Hechos capítulo 2, 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Sí? No se refiere a la comunión con Dios, porque en este siglo XXI muchos dicen, mientras yo esté con Dios estoy bien. No, 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 no. No es así. Y algo que la pandemia robó, ¿sí?, o secuestró, porque ya lo va a liberar, es la convivencia. Cuando venimos aquí, ¿sí?, yo sé, sabiendo los tiempos, que meses atrás había que decirles, hey, ¿saben qué? Terminando la reunión, salimos ordenadamente y fuga a su casa cada quien, ¿verdad? Pero el tiempo va cambiando y Dios quiere, y te estoy hablando en el nombre de Dios, no en el nombre de Soriel Carmona. Lo que Dios quiere es que volvamos a tener comunión los unos con los otros. Pero si perseverar significa asistir, no significa que te envíe un WhatsApp. Significa que asisto y te saludo. Asisto y me intereso por ti. Asisto y quiero convivir contigo. Eso significa la comunión unos con otros. Y dice en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿sabes? Bueno, hasta el pan. ¿Sabes cómo es esto? La iglesia primitiva, ¿sí?, la iglesia primitiva no eran cultos como los que tenemos ahora, en donde los más conservadores, ¿sí?, no los conservadores, los más liberales tienen cultos de 1 hora y se quieren ir a su casa. Los de la vieja guardia todavía tenemos cultos de 2 horas y media a 3 horas, ¿verdad? Tienes un pastor de vieja guardia. Pero la más vieja guardia llegaban a la reunión, fíjate, ¿sí?, y tenían su alabanza y adoración, citaban el libro de Salmos, el libro de los profetas, citaban la ley y hacían un mensaje, ¿verdad? Y cantaban todos. Pero después comían todos juntos. Todos juntos. Imagínate, cada reunión era una fiesta. Y comían todos. Y estaban todos muy contentos porque todos traían alimento y porque compartían todo. Y comían. Y ya después de un rato, después de haber comido y estaban todos muy contentos, entonces tomaban la Santa Cena del Señor. ¿Sí? Después de convivir. Porque la iglesia, aparte de la doctrina,
Es muy importante y es algo que es de Dios tener comunión con los hermanos. Y si tú eres de los que, no, yo me voy para que no me metan en chismes, estás en pecado. Ay, 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 pero si yo que estaba muy bien, no, no estás bien. Porque la iglesia es un cuerpo. La iglesia es un grupo de gente que estamos juntos. Y perseverar es asistir, no mandar WhatsApps. Es estar, es estar. Se acabaron las vacaciones. Pónganme por favor, chicos, Salmo 133, versículo 1 en NTV. Salmo 133, 1. Dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Yo te pregunto, ¿quién dice eso? ¿Quién dice eso? El Espíritu Santo. Es Dios. Es Dios. Imagínate Dios, ¿sí?, desde su trono, viendo cuando llegamos. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe bajo qué actitud vengo yo al lugar de adoración. ¿Sí? Y entonces días normales y de pandemia, todo el mundo así medio enojado, medios críticos, algunos contentos, otros no. Y Dios no se emociona con eso. Pero Dios cuando ve esto dice, qué maravilloso y agradable es cuando conviven en armonía. Cuando no se están peleando. Cuando no se están peleando. Dios dice, qué maravilloso. Qué maravilloso. Eso es como un acto de exaltación de parte de Dios hacia los hombres. Dice, qué maravilloso. ¿Tú crees que alguna vez has sacado una expresión así de Dios? ¿Sí? Hay cultos que dejan triste a Dios, pero hay otros que Dios dice, qué maravillosos son. Qué maravilloso es verlos que están juntos sin pelearse. Qué maravilloso es que sus corazones, ¿sí?, porque a veces no nos peleamos, pero por dentro, ¡ay! Pero Dios ve corazones. Y Dios dice, qué maravilloso se portaron hoy, hijos míos. Qué maravilloso. ¿Tú te atreverías a darle un regalo hacia Dios? Deberíamos de ponernos de acuerdo para venir el domingo y venir todos con la mejor actitud para que Dios sonriera. Que Dios dijera, qué maravillosos son mis hijos de Koinonia. Qué maravillosos, estuvieron juntos. Número 1, perseverar, asistir juntos y en armonía. No tienen pleitos. No tienen pleitos. Y yo me imagino al Señor en el trono sonriendo. Sonriendo. Diciendo qué maravillosa y agradable es la familia Koinonia. ¿Podremos construir un lugar así para Dios? No es para los hombres, es la opinión de Dios. Versículo 2, por favor. Dice, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción. Fíjate, es tan preciosa. El aceite de la unción era un aceite sagrado. Sagrado, solo es para gente especial. El aceite de la unción no es para cualquiera, no es para andar regando por todos lados. El aceite de la unción es un aceite muy especial que solo se usaba para los reyes. ¿Para quiénes? Para los reyes, para ungir reyes, para gente especial. El aceite de la unción es para gente especial. El que nosotros estemos en comunión y perseverando en la comunión es tan precioso como el aceite de la unción que se derrama sobre la cabeza de Aarón, porque no solo a los reyes, sino a los sacerdotes. Gente especial. ¿Y nosotros qué somos? Reyes y sacerdotes. Aleluya. Y ese aceite de la unción que es tan precioso
y que ahora es el Espíritu Santo sobre la vida de nosotros, ese aceite tan hermoso es tan especial como el que Dios nos vea juntos y en armonía. Es muy especial, muy, muy especial. Y dice, pónganme ahora el versículo 3, pero ese pónganmelo en Reina Valera, por favor. Dice al final, la segunda parte, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. ¿Sabes que nosotros no deberíamos de estar orando diciendo, Dios bendíceme? Sino lo único que tendríamos que hacer es estar juntos y en armonía. Juntos y sin pelear, y entonces Dios enviando bendiciones y nosotros ya no saber dónde guardarlas. Imagínate llegar un momento donde diga, Dios, así como aquel pueblo con Moisés, pero decirle, Dios, aguanta tus bendiciones porque ya no sé qué hacer con ellas. Aguanta las bendiciones, Dios. Dios, ya, no me des tanto. ¿Te imaginas? Porque donde hay una iglesia que sabe perseverar en la comunión, ahí el Señor envía su bendición y vida eterna. Ahí, por eso la iglesia primitiva perseveraba en la comunión. Y para que nos quede un poco más claro, Hebreos 10:25 dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. El día del regreso del Señor está cerca. ¿Sí? ¿Y qué necesita? No necesita una iglesia peleada. No necesita una iglesia que no esté haciendo nada. ¿Te das cuenta qué importante es estar aquí? Qué importante. Bendigo lo que hemos hecho por Facebook. Qué padre. Pero nunca les he dicho que esa es la solución. No. Debemos congregarnos, debemos estar juntos. Tercer ladrillo y último, la oración. Perseveraban, o sea, asistían, ¿sí? En la oración. En la oración. En medio de la pandemia, porque sabes, hay muchos debates dentro de pastores, apóstoles, hay muchos debates que si teníamos que estar presenciales, que si no, ya saben, unos con mucha fe, otros más prudentes, otros con miedo, porque hay de todo. Hay de todo. Hace poco platicaba con un amigo pastor y me dijo, no, es que la iglesia primitiva no paraba de predicar. Y yo le dije, ¿y por qué entonces se reunían en las catacumbas? ¿Por qué se escondían? Le dije, no saques de contexto las cosas. Hay tiempos para esconderse. Cuando hay peligro. Cuando hay peligro. Sí. ¿Es de Dios que nos hayamos guardado? Sí, es de Dios. La prueba está que no tenemos más de 20 muertos. ¿Verdad? Di conmigo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero el tiempo ya es de reconstruir nuestra vida congregacional. ¿Sí? Qué bendición. Saben, en los tiempos cuando la pandemia estuvo más fuerte, el mes de enero, ¿sí? ¿Saben cuántos nos reuníamos a orar los martes? ¿Sí? Tuvimos reuniones de 58 personas, 58 pantallas. En algunos había 2 personas, 2, 3, 58. ¿Sí? Cuando bajó eso, ahora nos reunimos, sube a veces 43 por ahí, ¿sí? 41, 43 cuando sacábamos el registro, subía hasta 50 por el registro, pero no por la oración. Pero se dan cuenta cómo cuando la cosa se pone más difícil, Diosito, había más gente en oración. ¿Sí? Las transmisiones de los programas es lo mismo, porque a veces creen que los pastores no nos damos cuenta, pero en Zoom vas viendo todo. El Zoom arroja datos, arroja información. Pero es tiempo de juntarnos a orar, amados. ¿Sí?
En unas 2 semanas vamos a reunirnos a orar aquí. ¿Sí? Vamos a hacerlo, ¿sí? Pero perseverando, o sea, estar aquí. Estar aquí. Orar, reconstruir. ¿Sí? Perseveraban en las oraciones. Dice la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 4, versículo 6, y con esto estoy terminando. Filipenses 4, versículo 6, NTV. Dice, no se preocupen por nada, esto no lo da el Señor para este tiempo. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Oren por todo. ¿Sabes? Tener tiempos de oración, buenos tiempos de oración, es algo poderoso, pero es mucho más poderoso vidas de oración. Vidas de oración. Pero es necesario que oremos, es necesario que estemos juntos. Es necesario, Dios está mudando los tiempos. Es necesario, como hoy nos llevó a postrarnos, ¿verdad? Es necesario perseverar y orar, pero el Señor dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Qué importante es darle gracias. Gracias. Ha pasado año y medio. Año y medio. Hubo momentos donde no sé cómo te fue, pero a lo mejor parecía que no la brincabas. Momentos donde no hubo dinero. Momentos donde el negocio bajó mucho. Momentos tristes. Ahora hay una sociedad, y esto no exenta a la iglesia, una sociedad con ansiedad. Porque yo veo que aún los que dicen bien valientes que no pasa nada, están peleándose por todo. Son señales de ansiedad. Quieren echar pleito y mostrar que son bien valientes, pero pelean por todo. Matrimonios enojados, disgustados. Es lo que ha arrojado la pandemia. El índice de divorcio es muy alto. ¿Sí? El índice de nacimientos disminuyó en un 50%. ¿Sí? La sociedad cambió. Las cosas, muchas cosas van a ser igual, pero hay una que sí va a ser igual: la iglesia. La iglesia. ¿Igual en qué aspecto? En que seguimos el mismo libro. Obedecemos el mismo libro. Creemos los mandamientos, los decretos y las ordenanzas del Señor. ¿Igual en qué? Que tenemos que volver, dice la Biblia, que debemos volver a la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? Perseverar. Perseverar en la enseñanza. Perseverar en la comunión. Perseverar en la oración. Sabiendo lo que significa perseverar. Sabiendo eso. Por eso el Señor dice, no se preocupen. Oren por todo. Oren por todo. Persevera en la oración. Le dije a un grupo de pastores con tristeza, porque ya saben que la iglesia está debatiendo si vacunas o no vacunas, ¿verdad? Y le dije, ¿sabes qué es lo triste? Que el mundo nos pidió ayuda para salvar vidas y con arrogancia gran parte de la iglesia dijo no. ¿No se supone que la iglesia hablamos que amamos las almas? Que queremos que estén bien, que conozcan a Jesús. Pero el mundo nos pidió ayuda y no queremos ayudar. Estamos encerrados en nuestras propias creencias en lugar de perseverar.
perseverar. Y cuando digo creencias es lo que nosotros creemos, no lo que dice la Biblia. No te preocupes, ora. No te preocupes, agradece a Dios. Qué padre es llegar al 2021, octubre del 2021. Qué padre. Yo no sé si tú sigues las noticias, pero yo desde que esto comenzó veo las cifras para poder cuidarlos. Veo las cifras, oro a Dios. Dios, ¿qué hacemos? Conocer los tiempos. ¿Qué quieres hacer, Dios? ¿Qué quieres hacer? Y este es un tiempo de reconstruir y no preocuparse. Es tiempo de que comiences a venir a tu lugar de adoración. Es el tiempo de que restaures tu vida espiritual. En este tiempo, si nosotros hubiésemos sido como el pueblo de Israel en Babilonia, que les decían: cántate una canción de esas que ustedes cantan, de esas de gozo. Y me los imagino sentados en las piedras diciendo: ¿cómo voy a cantar? ¿De qué voy a estar alegre si no puedo estar en mi lugar de adoración? No me pidas que cante. Pero ¿sabes qué? Muchos en este año y medio volvieron a tomar, volvieron a andar con quien no deben andar, de novios inconversos, volvieron a mentir, volvieron a engañar, volvieron a sus pecados pasados en este año y medio. Porque así como recuerdo que ese 4 de abril prediqué eso, también recuerdo que un día, transmitiendo desde mi casa, dije: este día es un mensaje profético. El que sea santo, santifíquese más todavía, y el que sea inmundo, sea más inmundo todavía. Ese fue el mensaje. Y muchos el día de hoy están en una condición espiritual de engaño y de tristeza, y es tiempo que salgas de ahí. Es tiempo que salgas de ahí y comiences a reconstruir. Es tiempo que dejes esa relación pecaminosa. Es tiempo que dejes el chisme, la contienda, la ira. Es tiempo de que dejes de robar. Es tiempo de que tú perseveres en la enseñanza, perseveres en la comunión con la iglesia, perseveres en la oración. Cuando uno persevera en estas tres cosas, uno no se preocupa. Por eso la iglesia primitiva pudo pasar por esos retos tan grandes. Anoche le decía a los hombres testimonios de la iglesia secreta del mundo árabe, ¿sí? En donde tener una Biblia es suficiente como para que te sentencien a pena de muerte. Y esas iglesias pequeñitas, 10, 15 personas que se reúnen en una sala, ¿sí? Que cierran muy bien sus ventanas herméticamente, que no se escuche, que cantan con todo el corazón pero con voz baja, porque si no los matan. Esa iglesia que aplaude así, sin sonidos, porque si no los matan. Pero esa iglesia que llora mientras se reúne, y que cada semana una sola Biblia para toda la iglesia, y al final de la reunión le dicen a uno: hermano, te toca llevarte la Biblia. Imagínate, te toca llevarte la Biblia. ¿Sabes qué hay detrás de eso? Te toca llevarte, ¿sí?, el libro por el cual, si te cachan allá afuera, te van a matar. Y ellos toman el libro y reconocen el honor que es
llevar esa semana ese libro. Salir a la calle con ese libro guardado, que nadie te vea. Número 1, salir de la iglesia sin que nadie los vea. Que nadie te vea con ese libro. Llegar a tu casa, tienes el libro sagrado. Llegan a su casa, cierran las ventanas herméticamente para poder abrirlo, para poder leer pasajes como los predicamos aquí y empezar a ver esa escritura. Y los testimonios son como lo tienen una semana, ¿sí? Y si son 15 miembros, lo van a tener dentro de 15 o 16 semanas. Entonces toman el libro y comienzan a leer. ¿Qué hacen? Comienzan a memorizar lo que ahí hay, memorizarlo, porque a la siguiente semana tienen que llegar a la reunión, ¿sí? Arriesgando su vida con esa Biblia y llegar con la Biblia a la reunión. Imagínate el gozo que les da a los hermanos cuando llega el que se llevó la Biblia. Imagínate cuando va llegando todos, wow, sí llegó, gloria a Dios, sí llegó. Y que se la entreguen al pastor y el pastor predica. Pero después de que el pastor predicó, después de eso nuevamente ahora le toca a otro. ¿Qué hace el que la tuvo la primera semana? ¿Qué hace? No puede meditar la Biblia como hoy lo dije yo. Pero ¿sabes qué hizo? Memorizó, escribió. Y la semana que no tiene la Biblia está meditando todo lo que pudo memorizar y lo que pudo escribir. Porque dentro de 15 semanas no va a tener la Biblia en sus manos. No la va a tener. Y cada semana, y todos aprovechan para memorizar, escribir. Porque saben que de eso depende su vida y su éxito. ¿Qué haces tú? Porque eso es perseverar. Eso es perseverar. ¿Sabes? El valor de la Biblia no está en el tamaño, en la pasta, porque hay de todas. El valor de la Biblia es cuánta sangre se ha derramado por ella en la historia universal. ¿Cuánta sangre? Amado, ¿qué es más peligroso? ¿Una iglesia como la que te acabo de platicar o el COVID que anda paseando por el mundo? ¿Qué es peligroso? Es más peligroso la iglesia secreta. Y un día, quiero decirte esto, un día tal vez seremos la iglesia secreta de México. A cómo van las cosas, va a ser un delito ser cristiano. Y tendremos que estar escondidos. Y vamos a amar cuando el hermano llegue a la iglesia. Vamos a amar porque no entendemos la comunión, porque como damos por sentado que si quiero vengo y si no, no. ¿Qué tanto amas a tu hermano? Hace muchos años prediqué esta historia en la iglesia primitiva, lo leí en un libro. En la iglesia primitiva se reunían en cuevas. A veces las cuevas estaban abajo de los caminos. Y entonces ahí cantaban, ahí oraban, ahí tenían comunión y comían. Lugares oscuros, lugares terribles. Pero llegaba el momento de salir.
el momento de ir a su casa. Y era importante que los hermanos se amaran, porque entonces uno de ellos tenía que animarse y salir. Los soldados romanos andaban patrullando los caminos, y entonces salía, en esta historia salía el primer creyente y se iba a una distancia de 40, 50 metros, pero salía, veía que no hubiera nadie y caminaba 40, 50 metros y se paraba jugándose la vida, porque los soldados podían pasar. Y entonces de repente debajo del camino se asomaba el segundo que iba a salir y lo veía, y le hacía la señal: sal. El que iba a salir ponía toda su confianza en esa persona, porque su vida dependía de él. Y salía, y si los cachaban, los mataban o los llevaban presos a los circos romanos. ¿Pondrías tu vida por los demás hermanos? Si tuviéramos que salir escondidos, ¿tendrías tanto amor y desarrollaste tanta comunión para decir: yo me juego la vida por todos, yo me voy a parar allá enfrente y yo les voy avisando, si me cachan me van a matar, pero es por ustedes, amados? ¿Lo harías? ¿Lo harías? ¿Sabes por qué la iglesia mexicana de ciudad no lo haría? Porque aún seguimos teniendo problemas entre los hermanos, porque no valoramos. Hace poco dije: qué emoción me da venir a predicar, qué emoción me da. De las cosas que me enseñó COVID es verlos. Hace un rato que vi a tus hijos, Miguel, mi corazón, sé que no soy así, mi corazón se emociona. Y creo que le dije, no sé si a ti o a Maribel, qué gusto me da verlos. Hace año y medio no los veía. Qué gusto me da verlos y saber: están bien, están vivos. ¿Sí? Qué gusto me da verte cada vez que vengo y digo: siguen aquí, siguen aquí. Te digo la verdad, antes de COVID no pensaba así. Antes de COVID daba por sentado que aquí ibas a estar. Ahora cuando yo subo, yo reviso a todos y le doy gracias a Dios. Ponte de pie, amado. Perseverar en la comunión significa estar hasta que llegue un punto donde quieras dar tu vida por tus compañeros de congregación. Saben, ahora la situación es tan fría que dicen: me voy a cualquier iglesia, somos el cuerpo de Cristo. ¿Eso se lo dirías a las iglesias que te estoy diciendo? Esas iglesias de 15 personas en Medio Oriente, ¿tú crees que están pensando que no, pues es que yo me voy a cualquier lado, somos el cuerpo de Cristo? Dice: no, ahí están los otros 14 que son especiales en mi corazón, porque me juego la vida con ellos. Y si nos agarran, morimos todos. Si vinieran ellos, nos darían unos cachetadones. ¿Qué les pasa? Se ven cada semana y no se aman. Se ven cada semana y no han desarrollado el punto de dar la vida por los otros. Se ven cada semana y no pueden decir: gloria a Dios, qué bueno que te veo, qué gusto me da verte, estás vivo. Tiempo de perseverar. Reconstruir está en nuestras manos. Hace 8 días Paco predicaba la reconstrucción del templo. ¿Sí? ¿Y sabes por qué Dios le reclamaba en el libro de Oseas? ¿Por qué Dios reclamaba y decía: tus casas están arregladas y la mía está abandonada? ¿Sabes por qué? ¿Por qué era el reclamo? Porque el Señor 14 años antes había despertado
el espíritu del rey. Y el rey dijo: los voy a apoyar con recurso para que construyan el templo. Y les dio recurso. ¿Y sabes qué hicieron estos? Se lo gastaron. Lo usaron para sus casas. Y por eso el Señor viene y reclama: arreglaron su casa, todo lo pusieron muy bien, mi casa está abandonada. Y puedo sentir el clamor de Dios diciéndole a su pueblo: mi casa está abandonada, pero no por las cosas. Mi casa está abandonada porque no asistes a la reunión, porque no oras con tus hermanos, porque no perseveras en la enseñanza. Ahora la enseñanza está ya en tus manos, ya la entregué. Ahora tú decides qué vas a hacer. Pero quiero orar pidiéndole a Dios que seamos obedientes a su palabra. Padre, gracias. Señor, este mensaje viene directo de tu trono. Es una oportunidad, Dios. No podemos darte menos de lo que te dábamos antes. No podemos darte menos tiempo, no podemos darte menos esfuerzo, no podemos darte menos dedicación, no podemos darte menos esfuerzo nunca, Dios. Porque entonces estaríamos dejando nuestro primer amor. Padre, ayuda a regresar a aquellos que ya tenían una vida espiritual de una forma. Ayúdalos a regresar al punto donde estaban para poder crecer. Padre, oro por aquellos que hace año y medio no se congregan, pero sí van al súper, pero sí van al parque, pero sí van al centro a pasear. Padre, despierta su espíritu, despierta su espíritu, Señor. Padre, no queremos que nos llegue el tiempo difícil. No queremos que llegue el tiempo donde tengamos que ser una iglesia secreta y a causa de la tibieza de hoy nos perdamos. Si nos toca vivir el tiempo de la dificultad para congregarnos, Dios, que nos alcance con un corazón apasionado por ti. Porque sabremos que nos costará la vida poder estar juntos y en armonía. Padre, en el nombre de Jesús, también oro por mí, oro por mi esposa como pastores, Dios, a perseverar, Señor. No solo son los demás, Dios, somos nosotros. Perseverar, Dios, en el nombre de Jesús. Dice tu palabra que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y sabían las cosas que se tenían que hacer, y su dicho lo seguían todos sus hermanos. Padre, entiendo que el tiempo es de reconstrucción. Sé lo que tenemos que hacer es volver a nuestra vida congregacional apasionada por ti. Ahora ya saben lo que tienen que hacer. Gracias por este tiempo. Te exaltamos, Dios. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos.
Te exaltamos, Señor. Es el llamado de Dios. Es Dios desde su trono hablando sus decretos a su pueblo. Y hoy volvemos, Señor. Hoy volvemos a ti.